Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Desde el pasado domingo a la noche, feliz Año Nuevo. En este primer domingo del 2024, para todos, que la paz y la bendición del Señor pues a todos nos alcance y vivamos un feliz y próspero año 2024. Ayer, la solemnidad de la Epifanía del Señor, se nos revelaba el niño de Belén a los pueblos gentiles, representado en los magos de Oriente. Epifanía significa manifestación. Y hoy domingo damos un salto de 30 años y un Jesús adulto también tiene lugar un momento epifánico, un momento de manifestación, con el cual cerramos hoy el ciclo de la Navidad y celebramos la fiesta del bautismo del Señor en el río Jordán. Aunque han pasado, son momentos en la distancia distintos, el misterio es el mismo. El bautismo del Señor, la manifestación del niño de Belén a los magos y las bodas de Caná, la Iglesia los ha visto siempre como un mismo momento de manifestación al mundo. Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios y Él es el que nos ha venido al mundo. El día del bautismo del Señor es un día hermoso porque aunque el bautismo de Juan era cualitativamente distinto al nuestro, sí que hay un cambio, sí que hay una conversión, sí que, como dirá la liturgia de hoy, desde entonces el agua tiene poder de santificar. Se abrieron los cielos y se oyó la voz: este es mi Hijo amado. Eso sucede en tu bautismo y en el mío. Nos hace hijos amados de Dios el bautismo. Somos sus hijos. Este es el gran regalo con el que terminamos la Navidad. Somos los hijos amados de Dios. Y a este Jesús que se presenta al mundo a orillas del Jordán, queremos seguir y amar para siempre. El bautismo de Juan en el Jordán era un bautismo de conversión, y de conversión vamos a hablar hoy. Está con nosotros don Ignacio del Villar, profesor, catequista, escritor, que ha escrito un libro de la confesión a la conversión, la fuerza transformadora del perdón de Dios. Buenos días, Ignacio. Gracias por invitarme. Sí. Bueno, vamos a hablar de la conversión y sobre todo del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, del cual has escrito ese libro que tienes en tus manos, un pequeño libro divulgativo, sencillo y muy al alcance, pues bueno, de la gente, de los cristianos que puedan acercarse de alguna o de una manera más al sacramento de la penitencia. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de escribir un libro en estos tiempos, ¿verdad?, sobre el sacramento de la penitencia. Sí, pues bueno, además es un libro que encaja bien en este periodo del Adviento, pues de preparación, y enlaza también con el bautismo, precisamente porque con la confesión pues los pecados que cometemos posteriormente al bautismo pues los purificamos, ¿no? ¿Y cómo me surgió? Pues como ahora como 5 años concebí la idea y pues va en línea con otro libro que escribí anteriormente, que es sobre el rosario. A lo largo de mi vida de fe pues he ido descubriendo tesoros en la Iglesia, ¿no? Pues uno de ellos fue el rosario, pues la comunión también pues lógicamente es el gran tesoro. Y otro pues le cogí un gusto especial en aquella época pues al tema de la confesión, ¿no? Entonces después lo fui madurando, en la época de la pandemia pues ya es donde lo desarrollé más y bueno pues ya lo he pulido últimamente y entonces pues es un libro cortito, pequeño, se lee de forma muy sencilla, pues sintético sobre el sacramento de la confesión, ¿no? Que de hecho en el título, en la portada, se puede observar pues un cuadro de Murillo, que es el regreso del hijo pródigo, que es muy parecido ese cuadro a uno que hizo Rembrandt, también sobre la misma temática, y de hecho salió otro libro sobre ese tema, ¿no? Entonces, pues en ese cuadro se ve al hijo pródigo que regresa a casa y el padre que lo acoge, que es la metáfora de Dios, ¿no? Representa a Dios, pues el padre qué bien vestido está y el hijo pródigo pues está con la ropa hecha jirones, se le ven los pies manchados de polvo y contrasta mucho esa imagen del hijo pródigo, lo maltratado que está por haber estado lejos de la casa, de la iglesia, contrasta con todos los demás que están junto al padre, que están encantados, están felices, con buenas ropas, en la alegría, en la compañía del Señor, ¿no? Escribes un libro sobre el sacramento de la penitencia en un contexto que quizás no es un sacramento suficientemente recuperado, ¿no? No en general, hay lugares que sí, pero hay cierta dificultad para vivir, ¿no?, el sacramento de la penitencia. Sí, yo creo que es un tesoro, como acabo de decir, que
que no lo apreciamos lo suficiente. De hecho, me acaba de recordar a un escritor muy famoso que es Scott Hahn, converso al catolicismo, que como él desde fuera entra en el catolicismo y descubre pues esas maravillas que tenemos, y a veces los que estamos dentro pues no nos damos cuenta del tesoro que tenemos, ¿no? Entonces sí, a veces hay alguna anécdota, como por ejemplo una vez que vi en la televisión pues cómo visitaban un pueblo, la presentadora de un programa, y entonces pues visitaban la iglesia del pueblo, muy bonita, con un retablo, y veían unos confesionarios y le preguntaba, ¿y esto qué es? Y entonces le explicaba, pues aquí la gente se confesaba, ¡ah, qué interesante! Y entonces hacen el gesto como de la confesión, con mucho respeto, por supuesto, pero daba a entender que esto era algo del pasado, ¿no? Y entonces, claro, no debe ser así, debe ser una práctica común, una práctica corriente, ¿no? De hecho, los grandes santos pues lo han motivado mucho. San Felipe Neri, igual es difícil precisar si precisamente eran esos días, pero se dice que se confesaba un día de cada dos. Y algunos otros santos también lo han valorado muchísimo, pues San Juan Bosco recomendaba cada 15 días, o sea, un poco cómo debemos de velar porque cumplamos con ese tesoro, y eso, de acuerdo con el título del libro, nos va a ir transformando, o sea, de la confesión nos podemos ir convirtiendo, transformando, acercándonos a Dios. ¿Qué causas crees tú que pueden estar de fondo en los cristianos laicos de nuestra diócesis de hoy, de nuestro momento actual que vivimos, para no confesarse? Pues hombre, una de ellas puede ser el relativismo, ¿no? O sea, se ha perdido la conciencia del pecado, o sea, que todo da igual, ¿no? Da igual lo que haga, que bueno, mientras uno no mate y no robe, pues ya está todo bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha contribuido filósofos como Marx, Nietzsche, sí, Sartre y compañía, pues que nos han ido alejando la imagen de Dios, que casi Dios ha muerto, por así decirlo. Entonces, claro, si no hay Dios, pues todo está permitido. Y entonces hemos perdido la conciencia de pecado y, claro, tenemos que volver a ella. Y porque, claro, si el no tener conciencia de pecado, pues a simple vista puede parecer hasta cómodo, ¿no? Dice, pues puedo hacer lo que me da la gana. Pero, claro, ocurre que también pues la gente necesita perdón. Entonces, el perdón purifica y es algo que nos estamos perdiendo, o sea, es el precio que tiene. Hace poco hablé con un compañero que me decía, pues cuando me confieso, no sé qué pasa, pero la mayoría de veces que voy, salgo y estoy como liberado, me he quitado un peso de encima, ¿no? Entonces es esa alegría, pues la del libro, ¿no? La del hijo pródigo que vuelve a casa, que está contento pues por sentirse perdonado. Entonces la necesidad del perdón es muy humana y el sacramento de la confesión pues te la ofrece, ¿no? Paz, alegría y liberación interior. Claro, eso lo hacemos, pero ¿cómo hacer para vencer estas barreras que dificultan el confesarse, el recibir el sacramento de la penitencia? Yo creo que vencer el individualismo también es otra cosa que se me ha olvidado. O sea, somos una sociedad muy, yo me lo guiso, yo me lo como, quiero hacerlo a mi manera. Entonces, nos hace falta necesitar el sentido de comunidad. O sea, yo creo que la Iglesia va muy en esa línea, por eso están las parroquias, ¿no? Pues tenemos una comunidad de personas que no solo acudimos a misa y nos vamos, sino que pues debemos de hablar los unos a otros, de conocernos. Y entonces la confesión, en cierta manera, tiene sentido comunitario porque no es como igual pues, en algún otro sitio que yo confieso los pecados a Dios y punto, sino que me confieso con un sacerdote, ¿no? Y el sacerdote es el representante de la comunidad. Y entonces eso pues, nos puede ayudar a vencer pues sí, ese retraimiento, ¿no? A ir, o sea, el sentirnos acompañados, ¿no? También en el libro pues doy algunos consejos, ¿no? Por ejemplo, otro puede ser una vez que venzamos ese miedo, el coger costumbre, el coger hábito, ¿no? Porque si incluso venzo ese miedo y voy a confesarme, pero ya lo dejo para dentro de 4 años, pues es que entonces ya se va a ir diluyendo y hace falta un hábito, una costumbre, ¿no? Para que nos ayude. De hecho, puede ocurrir que, claro, me confieso tan poco a menudo que ya ni me acuerdo de los pecados que he hecho esos 2 años que he dejado de confesarme, ¿no? Pues seguimos hablando del sacramento de la penitencia para que nos despierte esta maravilla que supone recibir el perdón de Dios, la liberación, la paz, en fin, cosas que quedan dentro, ¿verdad?, en el corazón, que nadie sabe y que cuando se sueltan en un sacerdote, en la confesión, pues liberan, ¿no? Vamos a ver antes este primer vídeo que hace referencia a este domingo de la fiesta del bautismo del Señor.
predicaba diciendo: «Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo». Y sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre él. Y vino una voz de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». Estamos en este domingo terminando la Navidad con la gran fiesta del bautismo del Señor. Ayer, el gran día de Reyes, el gran día de la Epifanía, se manifestaba el niño de Belén a aquellos magos de Oriente. Hoy el Jesús adulto es revelado por el Padre. Este es mi Hijo amado, y la paloma del Espíritu Santo. Para hablar de un tema fundamental de conversión, que es el sacramento de la penitencia, con Ignacio del Villar, padre de familia, catequista, profesor, escritor, que ha escrito un libro sobre la confesión. Cuéntanos un poco las partes del libro y qué temas abordas sobre el sacramento de la penitencia. Sí, pues el libro tiene como partes, bueno, lógicamente una introducción, y después entro a tratar el tema de la raíz bíblica, ¿no?, del sacramento de la confesión, pues qué escenas encontramos en el Evangelio, en la Biblia, pues sobre este sacramento. Pues una de ellas, lógicamente, es el Hijo pródigo, del que ya he hablado. También los padres de la Iglesia, porque claro, la fe católica no es solo la Biblia, sino también pues la tradición, y entonces pues testimonios desde los primeros momentos, como pues los San Agustín, San Ambrosio y compañía, pues fomentaban ese sacramento. Y luego pues ya paso fundamentalmente a los pasos que tiene la confesión, que pues, los 5 pasos que pues todo católico debería conocer, pero pues en los tiempos que corremos pues no es malo el recordarlos y el presentarlos de una forma sintética y clara, ¿no? También comento frutos de la confesión, porque la confesión, pues de hecho ya ha salido ahora mismo el tema, ¿no?, de pues la alegría, pues humildad, por ejemplo, es otro de los frutos de la confesión, pues una serie de frutos que se obtienen con la práctica asidua del sacramento. Y luego, bueno, algunos consejos, pues tanto para sacerdotes también como para laicos, ¿no? Cómo podemos conseguir entre todos pues que este sacramento recobre la importancia que ha tenido en tiempos pasados. Y también testimonios. Me ha gustado abordar esa parte porque hay testimonios muy bonitos de personajes famosos de la modernidad, antiguos también, pues doctoras de la Iglesia, también nos cuentan Santa Teresa y compañía, cómo amar este sacramento. Sí. Ahora entramos en los testimonios, pero leyendo tantas cosas del sacramento de la penitencia, se ha hablado que es uno de los sacramentos desde el punto de vista psicológico más liberador, ¿no? ¿Cuántas personas tienen, bueno, pues efectivamente pecados o situaciones vidas que quedan en el corazón, que no se sueltan y que justamente el sacramento de la penitencia pues ayuda, ¿no?, a liberarse, recibiendo luego, por supuesto, la gracia sacramental, el amor de Dios y que uno se siente amado justamente en esa debilidad, ¿no? Sí, de hecho hay alguna terapia, por ejemplo el counseling, que es una terapia pues ya de hace unos cuantos años, que en cierta manera evoca un poco el sacramento de la confesión. O sea, que una persona va contando pues, sus problemas, el otro le escucha. Claro, se queda muy corto comparado con el sacramento, pero sí que nos demuestra pues que tiene una base psicológica potente el sacramento de la confesión. No debe de quedarse en mera psicología, porque claro. Ir a confesarse no es ir al psicólogo, claro. Pero sí que recuerda eso. Y claro, pues el sacramento de la confesión es mucho más, porque no es solo la parte material humana, sino la espiritual. Se derrama ahí la gracia y es una parte que nosotros no percibimos con los ojos, pero que está ahí. Por eso esa alegría de ese compañero mío que me decía, ¿no? Claro. ¿De dónde sale esa alegría? Pues de la gracia de Dios, ¿no? Sí. Cuéntanos algún testimonio, me comentabas el de Alfred Hitchcock, por ejemplo, bueno, o algún otro de los testimonios que cuenta de lo que ha supuesto confesarse. Sí, es cierto. Alfred Hitchcock, el gran cineasta, pues cuando ya era mayor, cuentan que se confesó una vez y después de la confesión comulgó y se quedó llorando. Y los que lo conocían pues se quedaron pues asombrados, ¿no?, viéndole. Él siempre había sido
católico, pero quizá, bueno, pues un católico muy arduo, ¿no? O sea, igual había tenido pues épocas de subida, de bajada, y bueno, se ve que había tenido una época un poco mala y se ve que necesitaba ese sacramento. Y luego voy a leer otro, me parece muy bonito, de François Mauriac, un premio Nobel de literatura, que dice estas palabras, dice: con la confesión recibimos 3 tesoros inestimables: la certeza de ser perdonados mediante las palabras de Jesús al paralítico, repetidas expresamente para nosotros: tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero. Un beso de paz recibido en lo más profundo de nuestros miserables corazones, una página en blanco en la que el hombre más infame, habiéndose convertido una vez más en un niño pequeño, puede comenzar a escribir su vida de nuevo, porque nunca es demasiado tarde para convertirse en santo. O sea, la confesión, yo interpreto esto que es como un reseteo de nuestra vida. Yo creo que me dedico a la ingeniería, pues sería como reiniciar un equipo, ¿no? Entonces, ya los pecados que hayas cometido, Dios ya se ha olvidado de ellos. Y a veces nosotros somos los que nos castigamos demasiado, psicológicamente, igual no nos sabemos perdonar, ¿no? Efectivamente, entonces, que es como una segunda parte, efectivamente, de la confesión, ¿no? Dios te perdona y luego tú tienes que ver esa realidad perdonada, te tienes que perdonar a ti mismo y perdonada por Dios, ¿no? Eso sí. Eso es importante, sí. Bien, vamos a ver este segundo vídeo de esta fiesta del bautismo del Señor. Estamos en la recta final de este programa, Fiesta del Bautismo del Señor, hablando sobre este libro que ha escrito Ignacio del Villar, escritor, catequista, profesor, el poder transformador del perdón de Dios, de la confesión a la conversión, el sacramento de la penitencia, maravilloso, donde todos los que nos confesamos hemos recibido y nos hemos sentido amados por Dios. Pero Ignacio, mucha gente puede decir que se va confesando y que para aquí parece que no pasa nada, no sé, falsamente, lo sé, ¿no? Pero bueno, ¿cómo afrontar esa duda? Sí, es un tópico que a veces se oye, ¿no? Personas que van a misa y es que esta persona va a misa y no se le nota mucho, ¿no? Quería poner el ejemplo de un personaje famoso, es Evelyn Waugh, un escritor inglés que pues debía ser una persona un poco antipática y entonces una vez en una fiesta se encuentra con una mujer que le conocía y le dice: usted, ¿cómo siendo tan grosero como es? ¿Cómo es que es católico? Eso no encaja. Y entonces él le respondió de una forma muy ingeniosa, porque claro, era un escritor, y dice: pues no se puede hacer usted idea de cómo sería yo si no fuera católico, sería inhumano, ¿no? Claro. O sea, lo que quiere decir esto es, hombre, lo ideal es que este personaje pues igual no fuera tan antipático como era, ¿no? Pero sí que nos dice que no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, que igual aunque una persona veamos que se confiesa, que tal, y que no es una maravilla, pues imagínate cómo sería si igual está haciendo de freno, ¿no? Pero bueno, yo creo que la confesión transforma. Lo que no sabemos es, pues,
cuánta transformación ha hecho, ¿no? Eso solo está a los ojos de Dios, pero desde luego sí que se puede ver que hace algo, porque también nos podemos fijar en los testimonios de los grandes santos, ¿no? y las cotas de humanidad, de espiritualidad que han alcanzado los santos en la Iglesia Católica, yo creo que no se pueden encontrar en ningún otro lado. San Francisco Javier, San Felipe Neri y tal, y ellos se confesaban a menudo, ¿no? Sí, sí. En la literatura aparece el tema de la misericordia, de la confesión. Pues sí que se recoge. Hombre, la verdad es que la confesión es una cosa que, por ejemplo, los testimonios me ha costado encontrarlos, porque es muy personal, ¿no? Pero si uno busca, sí encuentra. Y un caso es, por ejemplo, el del libro de Los Miserables, es una obra maestra, ¿no?, de Víctor Hugo, y voy a recoger la escena inicial, está muy al principio del libro, en la que pues un ex convicto, que es Jean Valjean, que es el protagonista del libro, pues va paseando por una ciudad después de haber sido ya liberado de la cárcel, y todo el mundo lo tiene condenado. A pesar de que lo han liberado, está condenado. Y cuando llega a la casa del obispo, que es el único lugar ya que se le ocurre ir, pues se encuentra con que el obispo lo acoge y lo ama. E incluso a la noche, no recuerdo cuándo es, le roba Jean Valjean unos objetos, se larga de casa, la policía lo pilla y entonces lo trae otra vez para casa para condenarlo, ¿no? Porque es como que los gendarmes dicen, ves, efectivamente este hombre merecía la condena, ¿no? Y entonces el obispo sorprendentemente coge y lo quiere liberar. Y entonces le dice el gendarme, ¿podemos dejarlo libre? Sin duda, dijo el obispo. Los gendarmes soltaron a Jean Valjean, que retrocedió. ¿Es verdad que me dejáis?, dijo como si hablase en sueños. Te dejamos, ¿no lo oyes?, dijo el gendarme. Amigo mío, dijo el obispo, tomad vuestros candelabros, podéis iros, porque en realidad lo que había hecho ver el obispo era que esos candelabros no se los había robado, ¿no? Y entonces fue a la chimenea, cogió los candelabros de plata, o sea que todavía se llevó más del obispo, y había unas mujeres que lo contemplaban, y Jean Valjean, temblando de pies a cabeza, tomó los candelabros. Ahora, dijo el obispo, id en paz. Y a propósito, cuando volváis, amigo mío, es inútil que paséis por el jardín. Podéis entrar y salir siempre por la puerta de la calle. Está cerrada solo con el picaporte noche y día. Después, volviéndose a los gendarmes, les dijo, señores, podéis retiraros. Los gendarmes abandonaron la casa y parecía que Jean Valjean se desmayaba. El obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja, no olvidéis nunca que me habéis prometido emplear ese dinero en haceros hombre honrado. Jean Valjean no recordaba haber prometido nada, lo miró al helado. Y el obispo continuó, Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma, yo la libro de las negras ideas y del Espíritu de Dios y la consagro a Dios, ¿no? Bueno, aunque no lo dice, pero veladamente es como si lo estuviera confesando, ¿no? Ciertamente, sí. Bueno, de la confesión a la conversión, la fuerza transformadora del perdón de Dios. Libro de Ignacio del Villar, con la que podemos acercarnos al sacramento de la penitencia, está en librerías y ojalá pues tenga mucho éxito y haga mucho bien, Ignacio, a la vivencia de este sacramento para mucha gente. Pues sí, esperemos. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias. Pues nada más. Con el regalo del perdón que el Señor trae en el sacramento, nos despedimos, insistimos en el deseo de felicidad. Hoy termina la Navidad, mañana retomamos el tiempo ordinario. Para los cristianos no hay cuesta de enero. El Señor ha nacido, se ha revelado a la humanidad, está con nosotros. Así que adelante y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.